mayo. Se están completando algunas tareas de reparación ahí en el edificio y es preferible, hay muy pocos salones disponibles y es preferible que dejemos libre todas las materias que podamos darla de manera virtual. Es preferible que dejemos libre los salones para que sea más fácil la dinámica de la facu y también nosotros estemos más tranquilos. Así que en principio hasta el 6 de mayo vamos a estar virtual. Como siempre, nosotros vamos a seguir virtual hasta que les avisemos que volvemos a la presencialidad, que esperamos que sea el 6 de mayo. Si no le decimos nada, seguimos virtual. ¿Está bien? ¿Qué tenemos para la clase de hoy? La idea es pegar un repaso de algunos métodos para resolver ecuaciones diferenciales, fundamentalmente ecuaciones diferenciales ordinarias. Y para algunos va a ser un repaso, para otros va a haber algunas cosas que van a ser nuevas. Ahí en función de lo que siéntanse en libertad de preguntar cualquier cosa ahí que tengan, que les genere alguna duda. Voy a poner acá ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos a empezar con una ecuación diferencial sencilla, que es una ecuación diferencial ordinaria de las más fáciles y nos va a permitir introducir el primer método de resolución, que es el que ustedes seguramente la mayoría cubrieron, aunque puede que alguno no, que es el método de variables separables. Vamos a estudiar, por Profe, ejemplo, disculpe, no ¿sí? sé si está compartiendo pantalla, pero yo no veo. No, no estoy compartiendo nada, Ah, perdón, gracias. perdón, está bien. No, no, pero debería. Ahora sí deberían ver toda la pantalla, ¿sí? Sí, sí, se ve bien, gracias. Perdón. Bueno, perfecto, no, gracias a vos, Soledad. Bueno, la ecuación que vamos a usar para que tenga algún sentido físico es la ecuación que gobierna la caída de un objeto, la caída libre de un objeto sobre la Tierra. Entonces, la primera, para eso nos vamos a basar en la segunda ley de Newton. Si se acuerdan, ustedes la habrán estudiado cuando la estudiaron en Física 1, lo que estudiaron fue que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Pero esto expresado en términos de ecuaciones diferenciales, podríamos decir que la fuerza, que para nosotros va a ser una constante, y después vamos a calcular, vamos a ver cómo se calcula, es igual a la masa por la derivada de la función velocidad respecto del tiempo. Y nuestra función de estudio para este problema va a ser la función de velocidad. También podríamos estudiar la función de desplazamiento, que algo vimos en la clase pasada. En ese caso, la aceleración sería la derivada segunda de la función de desplazamiento. Esa función de desplazamiento lo que describiría es la posición que ocupa el cuerpo a partir en cada instante t del problema. Entonces, imaginemos que tenemos un cuerpo de masa m cayendo. Sobre este cuerpo van a actuar esencialmente dos fuerzas. Una fuerza que es la acción gravitatoria, que va a estar asociada con la masa y con la intensidad del campo gravitatorio, que va a ser igual a m por g. Y una fuerza que se va a oponer a la dirección del movimiento y que va a estar dada por el rozamiento del cuerpo con el aire. La resistencia es un problema complejo, la resistencia aerodinámica, es decir, la resistencia de un cuerpo que se mueve en un fluido, en particular en el aire. Tiene algunos bemoles para calcularlo, se puede dividir en varias partes, pero para nosotros vamos a calcular solamente una resistencia que se va a modelar como una función lineal de la velocidad, que va a tener la forma de una constante v, que va a depender de la forma del cuerpo y de la velocidad v. Esto modela adecuadamente un tipo de resistencia que para este tipo de objetos que no generan sustentación es bastante representativa. Para otros objetos, por ejemplo, la sala de un avión, hay dos resistencias, una inducida y una parásita, que dependen de distintos parámetros de la velocidad. Por eso lo comento solo por si en algún momento alguien tiene interés en la aviación y se encuentra con ese problema. Entonces, dentro de las fuerzas tenemos esas dos variables, que una va a depender de la masa y la otra de la velocidad. Entonces, si tuviéramos que escribir la ecuación diferencial que gobierna este problema en términos de la velocidad, diríamos que la masa del cuerpo por la derivada primera de la velocidad respecto del tiempo. Esta parte de acá es esta parte de acá. Y entre las fuerzas tenemos la fuerza que empuja hacia abajo, m por g, y la fuerza de fricción que va a ir hacia arriba, que va a ser menos b por la velocidad. Si quieren escribirla todavía de manera más clara, la velocidad va a ser una función del tiempo. Entonces, lo que
como cuesta un poco participar en la clase, lo que voy a hacer es hacerle algunas preguntas y voy a dar unos segundos para que lo piensen. Pero lo primero que hay que identificar en la ecuación diferencial es el tipo de ecuación diferencial. Este es sencilla. El tipo la clasificación de la ecuación diferencial me va a permitir ver si puedo o no puedo eh, aplicar un método dado, y por otro lado me va a permitir saber cuál es mi función, mi variable dependiente, la función que la que yo estoy buscando, y cuál es mi variable independiente. En este caso tenemos una ecuación diferencial ordinaria, porque tenemos solamente derivadas totales, la función depende de una única variable. V sub t, la velocidad, nuestra función solución de esta ecuación diferencial, y la variable independiente es el tiempo. Así que cuando terminemos esta ecuación diferencial, lo que vamos a obtener como resultado es una familia de funciones que va a describir la velocidad. Como esta es una ecuación ordinaria de primer grado, vamos a necesitar conocer una condición de borde en algún lado del problema para poder de esa familia de funciones solución encontrar la que corresponde a nuestro problema. Para este análisis, V va a ser variable. ¿Pero que varía con qué? Con cada problema. Es decir, que va a ser un dato del problema. Lo vamos a dejar expresado con valor eh, de letra, pero en un problema real, cuando nosotros tengamos identificado nuestro problema, la masa tendrá un valor que vendrá dado en kilogramos. Quiere ser más explícito todavía, kilogramos masa. Y B será una constante que nos convertirá esta velocidad en fuerza. ¿Alguna duda, bien? Bueno, No, no. bueno. ¿Cómo vamos a hacer para tratar el problema de variables separables? Lo que vamos a tratar de hacer es de dividir el problema y dejar de un lado el diferencial B y del otro lado el diferencial T. Entonces, para eso escribimos M por diferencial B. No voy a escribir el dt, que ya ustedes saben que es así. Y de este lado vamos a tener M por G menos B por B. Esta T la vamos a borrar, así no queda tan grande. Y acá tenemos diferencial T. Para no complicar la cuestión, tenemos que poner también la variable dependiente del mismo lado que ponemos el diferencial de esa variable. Entonces lo que vamos a hacer es eh, llevar esta, este término hacia el otro lado. Y nos va a quedar que d sobre b dividido m por g menos b por b es igual a diferencial t. Y pasamos el m dividiendo solo por conveniencia. Y acá lo que hacemos simplemente es integrar, o sea, calculamos la integral indefinida, que lo que va a hacer es eliminar nuestro diferencial. Lo más importante acá es ver qué cosas son variables y qué cosas son constantes. En nuestro caso particular, M y G serían constantes, que yo podría, si quisiera, sacarlo afuera y volver a sumarlo, pero como me conviene que acá adentro esté esta función de B, lo que voy a calcular es directamente la integral así como está. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa integral? Menos 1 sobre B por el logaritmo natural de M por G menos B por B. Y el otro lado es un poco más fácil, me va a quedar T sobre M más una constante C que no conozco. Ay, bájate, estás toda mojada, mamá, dale. Entonces, ahora lo que podemos hacer es despejar B. Para despejar B, eh, podríamos desarrollar esto un poquito más y ahora vamos a despejar B. Para despejarlo, lo que vamos a recordar es la definición de logaritmo. Esto que está escrito acá es igual a decir que M por G menos B por B. Acá pongo módulo simplemente para no tener una indeterminación. Es igual a E. Acá, ¿a qué sería igual? A E a la eh, elevado a todo esto. Como tenemos el menos b acá, ese menos b, ¿se acuerdan ustedes que el logaritmo de una potencia es el producto de la potencia por el logaritmo de la base? Entonces lo voy a hacer en un paso, esto me quedaría menos b por tm, t sobre m, por e
menos B por A. Hasta ahora no hice nada nuevo, todas cosas que ustedes sabían ya. ¿Alguien más? Eh, Finalmente, ¿qué podemos escribir? Esto que está acá, al final del camino, es una constante. Este quedó horrible, es una C. Al final del día es una constante, porque es E elevado a la B, que es una constante, y C, que es otra constante, que por ahora desconozco. Entonces podemos reemplazar todo esto por un valor A, y nos queda que M por G menos B por B es igual a por E a la menos B por T sobre M. También podemos decir que el signo de esta función módulo que teníamos al lado lo concentramos acá en esta constante A. Entonces, despejando B, ¿qué nos queda? Que B, ahora sí, si quieren lo escribo de T para que quede más claro, es igual a M por G sobre B menos A sobre B por E a la menos B por T sobre M. Esto que está acá es una familia de funciones que es la solución a mi problema. ¿Qué es lo que me va a dar los distintos miembros de esa familia? El valor de A. Si yo quiero encontrar la función que es la solución a mi ecuación diferencial, lo que tengo que hacer es darle valor a alguno de los parámetros en algún punto del problema. Lo más lógico sería darle el valor a la velocidad en algún punto del problema. Normalmente para este tipo de problema lo vamos en el instante t igual 0. Entonces decimos si b en el instante t igual 0 es igual a un valor conocido que voy a llamar b sub 0, la expresión anterior de la velocidad me queda igual a eh, vamos para atrás un poco. Entonces, si este valor es un punto conocido de esta función, entonces lo que voy a hacer es a esta función la reemplazo el valor de t igual 0, calculo lo igualo a b sub 0, porque sé que ese es el valor de esta función para b igual 0, para b sub 0, y ahí despejo a. Entonces, si b0 es igual a b0, y va a ser igual a m por g sobre b menos a sobre b por e a la menos b por 0 sobre m. Esto que está acá vale 1. Así que seguimos despejamos de acá, que sería lo que me interesa despejar. Y acá nos queda igual a m por g sobre b menos b0 por b. O si lo quiero desarrollar un poquito más, es igual a m por g menos b0 por b. Reemplazando ahora en la ecuación, reemplazando, si a este vamos a llamar, lo llamamos 1, y a este 2, podemos decir que de 1 en 2, ¿qué nos queda? Que b de t es igual a m por g sobre b más b0 menos m por g sobre b por e a la menos b por t sobre m. Y esa es la solución a mi ecuación diferencial, y ya no es una familia, sino que es una única función. Al fin del camino, todas estas funciones, también o todo este análisis, lo interesante es que nos permite sacar algunas conclusiones. Te voy a ir al libro de Nagel y vamos a ver algunas conclusiones. Está tomado de ahí ese ejemplo. Vamos a ir para atrás, a ver dónde está. Esto que está acá es una figura que representa la solución a nuestra ecuación diferencial.
para distintas velocidades iniciales. Y por ejemplo, estas son para velocidades iniciales que son menores a este producto, es decir, estas que están acá. Cuando V0 es menor a M por G sobre B, y cuando V0 es mayor a M por G sobre B. M por G sobre B es lo que se conoce como velocidad terminal. Es decir, si yo tiro un objeto, y esa es una conclusión interesante, yo tiro un objeto con una forma dada y una masa dada, y hay una velocidad con tiempo suficiente, voy más atrás, hay una velocidad máxima que puedo alcanzar, que es esta que está acá, que si nosotros vemos la ecuación, nuestra ecuación diferencial, acá, podemos ver que la máxima velocidad que puedo alcanzar es esta, porque este término de acá siempre el, va a estar sumando cada vez menos. Hasta que en un momento con esta exponencial que tenemos acá, lo que va a hacer este término es con el tiempo extinguirse. Entonces, va a haber un punto en el que todo esto que esté acá, porque esta exponencial, ¿se acuerdan ustedes que es un valor que es decreciente en el tiempo? Si yo veo la gráfica, esta es una cosa así. Y tiende a cero. Quiere decir que para t igual a infinito, todo este término desaparece. Eso es algo que pasa bastante en las ecuaciones diferenciales. Cuando estudiamos, por ejemplo, el movimiento vibratorio de nuestras estructuras, cuando la acción es una acción periódica, por ejemplo, la acción de un motor eléctrico o de combustión, la vibración puede dividirse en dos grandes periodos: un periodo de vibraciones transitorias, que con el tiempo se apagan, y un periodo de vibraciones permanentes que permanecen a lo largo del tiempo. Eso es una cosa que pasa y también está caracterizada por esta función exponencial. Es decir, que esta es la velocidad terminal que va a alcanzar el objeto. Si yo le doy suficiente tiempo a un objeto cayendo en la atmósfera, va a llegar a esa velocidad. La otra conclusión interesante que podemos sacar es que si la velocidad inicial es más grande que esa velocidad, el objeto va a desacelerar hasta alcanzar la velocidad terminal. Y si la velocidad a la que cae el objeto es más chica, el objeto va a acelerar hasta alcanzar esa velocidad. Esto también explica por qué los paracaidistas necesitan una altura mínima para tirarse, porque si se tiran demasiado bajo, la capacidad de frenado del paracaídas no alcanza a frenarlos hasta la velocidad terminal. También explica por qué en algún momento hay un tope para ese frenado, ¿no? Es que no importa la altura de la que caigan, la velocidad terminal que alcanzan es la misma. Y después también nos explica cómo, si cuando saltan del avión se dejan acelerar hasta una velocidad que está por encima de la velocidad terminal, el paracaídas se ocupa de desacelerarlo. Y si por el motivo que sea saltaran con el paracaídas abriéndose apenas salían del avión, igual seguirían acelerando hasta alcanzar la velocidad terminal m por g sobre b. Y este creo es el principal aporte de las ecuaciones diferenciales, que nos va a permitir sacar algunas conclusiones generales. En estructuras es súper importante, sobre todo en el análisis de estructuras sometidas a carga dinámica, porque nos va a permitir a nosotros eh, modificar adecuadamente, convenientemente nuestra estructura para tratar de evitar fenómenos de altas vibraciones, solamente cambiando la frecuencia en la que vibra nuestra estructura, sin modificar el motor. Y eso es de lo más importante. Nos va a permitir también, mediante el aumento de la masa, por ejemplo, controlar la amplitud de esa vibración, es decir, qué tan grandes son los desplazamientos en cada ciclo de vibración. La descripción de la función de la velocidad en sí es un poco una anécdota, no es tan importante. La otra conclusión que podemos sacar también de esta misma ecuación diferencial es que si yo tengo dos objetos de la misma forma, el que tiene la masa más grande cae más rápido. Esto pasa por la caída en la atmósfera. Si nosotros estudiáramos la caída de cuerpos en el vacío, como ustedes estudiaron en Física 1, ahí da todo, da un poco todo lo mismo, porque no tenemos fuerza de toda la componente de la fuerza de fricción, no aparece. Entonces ahí sí tenemos un problema eh, son problemas distintos. Eh, entonces, la pregunta que uno podría hacerse es: ¿cuándo puedo aplicar formalmente variables separables? Si yo tengo una ecuación diferencial que es de la forma la derivada de una función y respecto a x, obviamente que esta función y es de x, es igual a g de x por p de y, es decir, que yo puedo separar el término que me queda acá en dos parámetros, en dos
miembros que pueden multiplicados me dan la ecuación general, o sea, si esto es enteramente separable, tengo resuelto el problema. Si no, tengo que aplicar otro método. Algunos ejemplos, por ejemplo, pensemos en una, d sobre y respecto de x es igual a 2x más x por y dividido y cuadrado más 1. Pensándolo un poco, lo podemos separar. Porque esto que está acá, por ejemplo, por fracciones simples, se podría expresar sin problema. En cambio, esta vamos a poner acá así. En cambio, la derivada de y respecto a x igual a 1 más xy, esta no se puede. Si cuando aparecen términos rectangulares sueltos, estamos fritos. Para eso va a haber que aplicar otros métodos. El único problema que tiene el método de variables separables es que las soluciones del tipo y de x igual a acá, es decir, las soluciones constantes, se pierden. Pero son ecuaciones, las ecuaciones diferenciales que tienen este tipo de soluciones son contadas con los dedos y menos las que tienen interés práctico. Así que esa pérdida no la vamos a llorar. Digo. Se pierden, pero sepan que se pierden. Es decir, uno lo que puede encontrar es que si por algún motivo a nuestro problema la solución de una ecuación diferencial es una función constante, nosotros no la vamos a encontrar ahí. ¿Dudas hasta acá? No, no. ¿Pau, algo que quieras agregar vos? No, no, nada. Nada, bueno. Ne. Bueno, este método es un método que ustedes seguramente han cubierto en el curso de análisis matemático 2, este que vimos recién. Vamos a ir a uno que quizás cubrieron, quizás no. ¿Qué es que pasa cuando tengo algunas ecuaciones un poco más complicadas, que son las ecuaciones lineales? Estas ecuaciones son de la forma de una constante a sub 1 que depende de x y multiplica la derivada primera de la función y más una constante 0 que también depende de x y multiplica la función y. Y todo esto tiene que ser, se puede, se debe poder expresar como una única función solo de x. Entonces, acá hay dos soluciones, dos situaciones donde la solución es inmediata. Y vamos a verlo juntos. Entonces vamos a poner acá situaciones de solución inmediata. De solución inmediata quiere decir que yo no hago más nada y ya conozco la solución. Es más, la puedo ir a buscar escrita a algún lado. No es que no hago absolutamente nada, pero que la solución ya es hacer unos pasos que son conocidos. Por ejemplo, si a sub 0 de x es igual a 0, entonces, ¿qué forma tiene esa ecuación? A sub 1 de x por la derivada de y respecto de x igual a b de x. Entonces la solución se puede encontrar directamente muy fácilmente por variables separables, porque nos queda y de x igual a la integral entre b de x sobre a 1 de x por diferencial x. Y si queremos ser super prolijos, más c. Obviamente, ¿cuál es la truca, digamos? Si A1 es 0 también por acá no, digamos, porque tenemos una indeterminación, habrá que hacer algunos enjuagues más. Esta es la primera solución de solución inmediata. Hay otra situación de solución inmediata que es que cuando A sub 0 de x es exactamente igual a la derivada primera de A1 de x. Esta no es tan evidente, pero síganme despacito. Si esto es así, quiere decir que yo escribo acá A1 de x por la derivada y respecto de x, acá no hay nada. Lo voy a escribir así nada más para que sea más fácil de seguirlo. Voy a poner y prima, que es lo mismo que escribir la derivada de y respecto de x. Y acá ponemos esto, en vez de poner el A1, el A0, perdón, voy a poner la derivada primera de A1. Y esto va a venir multiplicando por y. Y esto es igual a b de x. Entonces, si se fijan, esto que tenemos acá es el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo. ¿A qué les hace acordar eso? Traten de pensar. ¿No les hace acordar a la derivada del producto de dos funciones?
Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué funciones? A1 de X e Y, que son todas funciones de X. Quiere decir que esto que está acá lo podemos escribir entonces como la derivada respecto de X de qué? De A1 de X por Y, ni siquiera lo escribimos, de X. Esto es igual a B de X. Y acá se nos solucionó de vuelta el problema porque integramos y ¿qué nos queda? A1 de X por Y, si quieren sigo escribiendo de X, el integral de B de X por diferencial X más C, o y de X es igual a 1 sobre A1 de X por la integral de B de X diferencial X más C. Y ahí resolví el problema. Así que en esos dos casos, el primero es súper evidente, el segundo no tan evidente, pero a veces pasa. Ahora, esta forma 2 es difícil que ocurra de manera natural, esta segunda. Pero, a veces se puede forzar a que esa situación ocurra multiplicando a toda la ecuación por un factor que se llama factor integrador y que nosotros vamos a llamar mu de x. El problema es que a veces no es tan fácil darse cuenta qué forma tiene que tener ese factor. ¿Por qué digo que se puede hacer? Porque multiplicamos de los dos lados y se nos terminó el problema. Nos va a aparecer del otro lado, en vez de quedarnos solamente bx, nos aparece bx por mu de x. Que al fin del día es como un gran factor que también depende de x, no nos cambia nada. Y del otro lado nos simplifica el problema. Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar ese factor mu de x de manera rápida? Bueno, vamos a cambiar un poco la forma de la ecuación interior. Vamos a dividir, entonces vamos a poner acá caso 3, digo. Vamos a dividir, o 3', vamos a dividir nuestra ecuación diferencial por a sub 1 de x. Entonces el primer término, como me queda a sub 1, no, lo vamos a escribir total, tenemos tiempo y estamos resfriados, así que no hay apuro. Tenemos acá de 1 de x dividido de 1 de x, multiplicando a la derivada de y respecto de x, más a sub 0 de x dividido a sub 1 de x. Todo esto por y, obviamente de x. Es igual a b de x sobre a sub 1 de x. Esto lo simplificamos. Acá me aparece una función que es este cociente, que es en realidad es una función de x que la puedo llamar p. Y acá me aparece una función que también es de x, este cociente la voy a llamar q. Esto es simplemente para anotar menos, ¿sí? Si quiero no hago nada y sigue todo derecho. Ahora voy a multiplicar a esa ecuación, así como la tengo acá arriba, por un factor que vamos a llamar ese factor integral, que va a ser mu de x. Que lo vamos a poner acá, factor integrador. Esto es un nombre nada más, ¿sí? Para que todos cuando digamos factor integrador sepamos de qué estamos hablando. Entonces multiplicamos la ecuación anterior y tenemos mu de x por la derivada de y respecto de x. Estamos multiplicando la de arriba, ¿sí? Más mu de x por p de x es igual a mu de x por q de x. Sigo un poquito. ¿Dudas ahí? Bueno. No, profe, le quería preguntar si podría grabar la clase, que justo un compañero no pudo Sí, venir. nosotros tratamos, esto es una cuestión que tenemos seguido. Normalmente las clases las graban si querés, digamos. Pero nosotros no, si nadie tiene problema, yo no tengo problema para nada. Lo que yo no quiero que pase es que alguien se prive de preguntar porque estamos grabando. Entonces, Agustín, si vos nos prometés a todos que esta clase queda en este curso, que sería lo mismo que pasaría si alguien pregunta estando en la clase, no grabala sin ningún problema. ¿Vale? Pero nos tenés que prometer que no será subido un drive y compartido con las futuras generaciones. Si no, no va a preguntar nunca más nadie nada. Dale, porque imagínate que hace una pregunta que es medio pava y queda grabada para la posteridad. Sí, ¿Está entiendo. bien? Entonces, con ese compromiso de Agustín, podemos ir preguntando, podemos seguir diciendo todos pavadas que no pasa nada. Solo nos reímos entre nosotros. ¿Está bien? Ok. Bueno, fenómeno. Porque no tengo el permiso por eso, para grabar la clase. Bueno, ahí me mataste, entonces no tengo manera de cómo dártelo. Yo, hasta acá puedo. Hasta acá puedo. No, porque No, si grabo la pantalla, no se va no se graba el audio, por eso. no, ahí me mataste. Che, nosotros tratamos de grabarla con Paula también el año pasado y no pudimos, nos pasó exactamente lo mismo. Pudimos grabar la pantalla y no pudimos grabar el audio y no le encontramos solución, la verdad. Ok.
Así que no, pero sé que las graban las clases, o sea que algo hacen. Ok, ok, Lo que no te puedo decir es qué, exactamente. ok, ok. Dale. Bueno, sigamos acá. Entonces, esto que está acá lo podemos trabajar un poquito más. Porque al final del día se parece mucho una cosa a la otra. ¿Y alguien esperando? Vamos a desarrollar un poquito esta. Así que la vamos a llamar expresión esta. Entonces, mu de x por la derivada de y respecto a x más mu de x por... Acá me faltó un i, ¿no? Sí, me faltó un i. P de x por i. ¿A qué es igual? Acá nos pasa un poco parecido a lo que nos pasaba antes, pero con una pequeña salvedad. Acá yo tengo u y acá tengo la primera función y la derivada de la segunda. Y acá casi que tengo lo mismo, porque ¿qué es lo que me faltaría para que se cumpla? ¿O qué es lo que yo tendría que garantizar? Que la derivada primera de este factor de integración tiene que ser igual a mu por p, que es esto que tengo acá. Si eso se cumple, si eso se cumple, nosotros podemos escribir de vuelta que la derivada respecto de x, de mu de x por i, es igual a la expresión que está acá arriba, porque tenemos el primero por la derivada del segundo y la derivada del primero, que sería todo esto, por i. Entonces, para que se cumpla lo de arriba, esto que tenemos acá al fin del día es una ecuación diferencial, que se puede resolver por variables separables, porque tenemos que la derivada de mu de x respecto de x es igual a mu de x por p de x. Pasamos el x para allá, el mu para allá. Es muy parecida a la que teníamos arriba, a la que resolvimos antes con... Perdón, eh, bro, no ¿sí? entendí lo de arriba. Tipo, ¿Cuál de todo? ¿Qué parte de todo, Gastón? la parte de u' de x es igual a up y no sé qué hice después. Ahí. No, no, esto es así. Si nosotros, imagina, nosotros no sabemos cuánto vale p de x. Entonces decimos, si u mu de x por p de x fuera igual a la derivada primera de mu de x, si fuera igual, tengo resuelto el problema, porque fíjate que puedo escribirlo así, que es lo que tenemos acá arriba. ¿Ves? Ahora lo que yo digo es, bueno, pero para que eso pase, ¿cuánto tiene que valer mu? Una pregunta interesante que nos podemos hacer a esta altura es decir, ¿cuánto vale mu de x? ¿Sabemos cuánto vale mu de x? Es la pregunta interesante. No. No lo sabemos todavía. Lo Ya no. podríamos encontrar probando o con un método, estamos tratando de ver ahora si lo podemos sistematizar. Entonces, para que ese mu de x nos sirva, tiene que cumplir con algunas características. La característica más importante es que nos permita expresar esta ecuación que está acá arriba, es decir, que nos permita resolver una ecuación lineal que no tiene esta forma en la que no se cumple, que A0 de x es igual a A'1 de x, no se cumple eso, tratar de llevarla a una forma en la que se cumpla. Para eso la tenemos que multiplicar por un factor mu x que podemos hacerlo. Algunas son muy fáciles, lo podemos calcular a ojo, digamos. En las que son un poco más difíciles, vamos a ver qué condición tiene que tener. ¿Te contesté, Gastón? Sí, sí, ahí está un poco más claro. Listo. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es seguir encontrando la forma de ese mu de x, que tiene que cumplir con esa ecuación diferencial que está ahí arriba. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial, ¿qué forma tiene? Por la integral de p de x diferencial x. Porque acá es lo mismo que nos pasó con el de cuando vimos el problema del cuerpo cayendo, ¿sí? Entonces, ahora que sabemos que mu x vale esto y que nuestra ecuación diferencial, esta que está acá, la podemos convertir
multiplicándola por el factor mu de x, esta que está acá, ¿qué forma va a tener la solución? Y la misma solución que esta, nada más que me va a aparecer un factor mu de x. Entonces, ¿qué forma va a tener la solución? Y de x igual a 1 sobre mu de x por la integral de mu de x por q de x diferencial x más c. Si alguien pregunta, ¿y qué pasó con P? Bueno, P está acá dentro del mu. Entonces, si yo tengo una ecuación de una ecuación lineal, en la que no se, si se cumple la condición 1, listo. Si la condición 2 se cumple, listo también, porque tengo la solución que es esta que está acá. Si no se cumple ni la 1 ni la 2, puedo calcular este factor mu de x, que se calcula con así, y resolver, o puedo expresar, resolver quiere decir es esta misma solución que está acá, o directamente venir a esta solución de acá y resolver el problema. Obviamente que el valor mu de x es este que está acá arriba. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quedó claro, Gastón? Sí, sí. Más o menos, no te noto tan convencido. Vamos a hacer un ejemplo. Total, Sí. preferible gastar 10 minutos más y nos quedamos todos tranquilos que, que quedó que quedó entendido. ¿Te parece? Dale, gracias. No, por nada. Vamos a ver para que busque un ejemplo, porque si yo voy a inventar uno acá, en este estado que estoy, vamos a salir en los diarios. Vamos con, a ver, este puede ser un buen ejemplo. Total, tenemos la solución, si hacemos línea en el medio nos vamos a dar cuenta. Entonces tenemos 1 sobre x por la derivada de y respecto de x menos 2y sobre x cuadrado es igual a x por el coseno de x. Entonces lo primero que hacemos es ver si esto tiene algo que ver con nada, ¿no? Entonces, si vengo acá, vamos a duplicar esto y me lo llevamos abajo. Entonces, fíjense que tengo, voy a agarrar ahora un color. Este. Tengo la derivada primera, acá. Esta está. Tengo también la derivada segunda, perdón, la función, esta y esta. Tengo también una expresión de este lado, b, que solo depende de x. La tengo también. Y ahora tengo que ver si los dos coeficientes solo dependen de x. Tengo este coeficiente, 2 sobre x Perdón, cuadrado. profe, en la primera ecuación después del igual, ¿es una CA o qué es eso que está en el medio? No termino de ver bien. Qué miedo, o sea, esto porque... ¿A dónde? ¿Cuál de las ecuaciones? ¿En la de En la arriba o primera, la de en la de arriba. acá arriba? Sí, Es después del uno. igual. Esto con Paula no pasa nunca. ¿Está bien? Entonces todo el mundo después quiere que dé la clase Paula, que estaba muy bien. Yo también. Pero No, tenemos que perdón, dejarla. profe. No, pero escúchame, Le tenemos echo que la culpa a dejarla, mis ojos. tenemos que dejar, ¿cómo es? Tenemos que dejarla que descanse alguna clase. Si no, pobre Paula, ¿qué va a hacer? Entonces yo te la leo y ahí vemos dónde estamos. Es 1 sobre x. Yo hago estas x así, hago así la x, ¿ves? Bueno, ahí quedó peor que No, nunca, no, mi pero duda es lo que está entre medio de las X después del igual igual. Es lo único bueno, que me causa duda. El es coseno. x por coseno de x. Ahí está, gracias, O sea, profe. si lo escribiríamos súper prolijo, lo escribiríamos así. Una cosa que yo hago para aparecer muchos cosenos, si yo puedo, llevo la expresión trigonométrica al final, donde es evidente dónde termina el paréntesis, al final de la expresión. Porque si yo pongo coseno de x por x, tengo que poner el paréntesis. Si no lo pongo, si uno fuera súper prolijo, siempre tiene que poner paréntesis. Pero, como convención, si yo paro al final del término y digo todo lo que está entre el coseno y el final del término, que puede ser un más o puede ser el fin de la expresión, forma parte del coseno y nos ponemos de acuerdo en eso, nos ahorramos un montón de paréntesis. ¿Está bien? Ahí te contesté, Soledad, Sí, el lío. gracias, profe, disculpe. No, no pasa nada por nada. Pasa todos los años igual, Soledad. No te sientas mal. ¿Está bien? Bueno, entonces, esperen un segundo. Acá está. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero sería mirar si cumple con alguna de los métodos para resolver esto fácil.
¿Le parece que los cumple? A ver, empecemos por el principio. El primero sería K sub 0 sea 0. Y ahí no sería el caso. Ah, todavía no terminamos de mirarlo, de hecho, eso. Nos falta ver acá, lo último que nos faltaría ver es si A sub 0, que es este, y depende solo de X, si está bien, y A sub 1 es este que está acá y depende solo de X. Quiere decir que esta es una ecuación diferencial ordinaria de grado 1 y es del tipo lineal. Así que la podemos resolver con los métodos que teníamos. Lo que más nos gustaría es que A sub 0 sea 0. Lamentablemente no pasó. Después, lo otro que nos preguntamos es si A sub 0 tiene alguna relación con la derivada de A'. Es decir, nos podríamos preguntar así, que es menos 2 sobre X cuadrado. Pongo acá, ¿es igual a la derivada primera de A sub 1? La derivada primera de A sub 1, ¿cuánto vale? La derivada primera de 1 sobre X. Escúchenme, si yo tengo 1 acá sobre X X, logaritmo de X. esto es lo mismo que X menos 1, ¿no? Si yo tenía la derivada primera de X al cuadrado respecto de X, esta la sabemos todos, 2X. Si bajamos este para acá y le restamos 1, ¿no? ¿Podríamos decir eso? Sí, sí. Entonces en este, ¿qué hacemos? En menos 1 por X menos 2, ¿así? Que si lo quieren escribir más lindo, hacemos así. ¿Estamos de acuerdo o más o menos? Sí, Sí. sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ven que la derivada primera entonces sería la derivada primera de A1 sería menos 1 sobre X cuadrado. Entonces esto no se cumple. No, acá no. Entonces no podemos aplicar directamente el segundo método. Pero podemos tratar de encontrar ese factor integrador y a ver cómo nos va. Entonces, lo primero que vamos a hacer para simplificarnos un poquito el despelote este es sacar 1 sobre X factor común y lo pasamos atrás para que quede nada más un poco más, solo por comodidad lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces la vamos a reescribir y nos va a quedar de esta forma. La derivada primera de Y respecto de X es igual a menos 2Y sobre X es igual a X, ya no X, sino X cuadrado, que fue el que sacamos de acá, por el coseno de X. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es identificar a P e identificar a Q. Que en nuestra ecuación, ¿ven? Tendría esta forma de acá. ¿P cuál sería? No, vamos a copiarlo acá abajo, así lo vemos. Todos lo vemos. Sería esto que ¿Qué está era acá. mu? Ah, era 1. Entonces, ven que la llevé de esa forma. P no Acá no te... sería menos 2 sobre X. Excelente. Este que está acá es P. Y si quisiéramos identificar a Q, Es la igualdad. exacto, esto que está acá. Este es Q. Listo, tenemos resuelto el problema, porque ahora lo único que tenemos que hacer es venir acá y ver dos cosas. Primero calcular mu, que lo calculábamos con esta expresión que está acá. Este que está acá, ¿no? Acá vamos a llevarnos esto. Entonces decimos que mu es esto que está acá. Entonces resolvemos primero esto para hacerlo más fácil. La integral de p de x diferencial x. P de x habíamos dicho que era esto. Menos 2 sobre x. Es decir, que esto es la integral de menos 2 sobre x por diferencial x. Y esta vale, el 2 sale afuera y tenemos el logaritmo natural 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Entonces, nuestro factor integrador mu de x, ¿cuánto va a valer? E a la menos 2 logaritmo natural de x. Le pongo el módulo para no entrar en una indeterminación, porque saben que si el logaritmo es negativo,
solo nos pasan cosas malas. Fenómeno. Esto que está acá, si uno lo ve, si lo pensamos como la definición del logaritmo, ¿a qué termina siendo igual? E a la menos 2 veces el logaritmo natural de x. Es Tratemos de... ¿eh? x elevado a la menos 2. Excelente. ¿Todo el mundo lo vio eso? Sí. Qué miedo, estamos seguros, ¿no? Igual siempre tiene que pensar en la definición de logaritmo. La definición de logaritmo natural de un número x, si este resultado es a, entonces podemos decir que e a la a es igual a x. De acá sale todo. ¿Está bien? Entonces me queda x a la menos 2. Fenómeno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo dos caminos. O vengo acá y directamente resuelvo con esto, o si quiero trabajar un poco más, ya que estamos aprendiendo en el curso, este factor, si yo tuviera que decir algo que este factor hace, ¿qué diría? Y no sé, tengo una solución. Hace que iguale a P a sub 1 y a sub 0 cuando se multiplican. Va por ahí, digamos, lo que va a hacer es que cuando yo lo multiplique, el valor de esos nuevos, de ese nuevo a sub 0 y a sub 1, Las cumplan con derivadas van a ser iguales. Eso. exactamente, la derivada va a ser igual. Entonces lo que puedo hacer es directamente agarro mi ecuación diferencial del principio y la multiplico. ¿Puedes subir un poco, profe? Sí, claro. Un poco más. Así le saco una captura y listo. Listo. ¿Estamos? Sí, sí. Está. Perfecto. Bueno, entonces, multiplicando, ¿qué nos queda? Nos va a quedar x menos 2, x a la menos 2, perdón, por la derivada ahí respecto a x menos 2. Acá, no, acá como teníamos 1 sobre x, lo pongo así, pongo x a la menos 3, pero es lo mismo, como si fuera 1 sobre x cubo. Por y de este lado, ¿qué vamos a tener? Como teníamos x cuadrado, y estamos multiplicando por x a la menos 2, tengo x cuadrado sobre x cuadrado vale 1. Si quiere ponemos 1 por el coseno de x. El 1 ese está de más. Y acá ya resolvimos el problema, porque ahora sí se cumple la condición de que esto es la derivada respecto de x de dos funciones, x a la menos 2 e y de x. Ahora podemos resolver por variables separables, es decir, integro de un lado, integro del otro, integro acá, ¿y qué me queda? X a la menos 2 por y de x es igual al integral del coseno, que es eh, 1 menos 1. todavía tenemos que pasar esta para acá, ¿no? Tenemos para hacerlo eh, súper claro y poder despejar el x cuadrado. ¿Qué tendríamos? La del coseno es el seno de x más c. Pasamos este x a la menos 2, que como si fuera 1 sobre x cuadrado, así que va a pasar multiplicando, y de x es igual a x cuadrado por el seno de x más c por x cuadrado. Y esto que está acá es la solución, la Profe, familia, ¿le puedo hacer una ¿sí? consulta? ¿Cómo no? Tendríamos que multiplicar también a mu por q, ¿no? No, Tipo, tenés es... dos caminos. Si vos querés, venís por acá y resolvés esto. ¿Yo qué hice? Esta es la solución ya. Sí. ¿Yo qué hice? Agarré esta ecuación que está acá, esta, esa, y la multipliqué por mu, y entonces convertí a esta ecuación 3 en una ecuación de esta 2. Y ahí resolví. Pero eso es para ejercitarnos un poco nada más. No sé si me seguiste, Agustín. No, sí. No, mi pregunta es porque es x por coseno de x. Si yo lo multiplico por mu, nos daría x a la menos 1 Pero ¿para coseno. dónde tenés x por coseno de x? Porque si vos lo tenés, vos fijate que si yo tengo. Ah, ya sé dónde me decís vos. No, esto por ahí lo hice un poco rápido. Yo la que multipliqué fue esta ecuación que está acá. Es
Porque Ahora, para nosotros. que voy para abajo. Al ejemplo, acá está. Esta que está. Espera que no encuentro el ejemplo. ¿Dónde lo perdí? Porque ¿Perdí en el el factor ejemplo? en el 3, en el factor integrante, Sí, usted puso que es mu de X, acá. diferencial de Y, diferencial. Claro, pero estoy multiplicando acá. El factor de integración es x a la menos 2. X a la menos 2 es como si fuera 1 sobre x cuadrado. Entonces cuando multipliqué acá, esto se hace 1, ¿ves? Porque me queda x cuadrado por 1 sobre x cuadrado y vale 1. Ok, ok, ok. ¿Seguro? Ahí, sí, sí, ahí lo entendí. Listo. Y yo les escribí este 1 acá para que se acuerden, digamos. Sí, No, sí, no yo, tiene. sí, sí, yo tenía otra cosa como Q por eso. Oh, Tenía X coseno de X, no X al cuadrado, por eso. no, lo que pasa que cuando hicimos para llevarlo a esta forma, lo que, la forma en la que mejor se ve esto es si simplifico los A sub 1. ¿Ves? Entonces lo que hicimos para simplificar estos dos fue dividir por A sub 1. Y A sub 1 valía, tenía 1 sobre X. ¿Ves? Entonces quedó acá X cuadrado. Este. ¿Está bien, Agustín? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, y para que, ¿quién era el que te Gastón tenía la duda del método? Sí, sí. Bueno, ahora más claro. Sí, sí, ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, y con ese método tenemos resuelta las ecuaciones diferenciales de esta forma, ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, que ¿Puede, son un grupo puede subir un extenso. poco, profe? Así saco Sí, otra claro, captura. pero Ah, cómo no. Ahí o más arriba. ahí está bien. Listo. Bueno, y lo último que quiero ver con ustedes hoy, que lo vamos a ver un poco, les voy a contar algunas ecuaciones que no vamos a cubrir en el curso, son ecuaciones muy particulares que no vienen al caso. Y vamos a ver algunas cosas, dos o tres cosas más de ecuaciones diferenciales que quería charlar con ustedes. Hay dos tipos de ecuaciones que no van. Una son las ecuaciones diferenciales que se llaman exactas. Estas son las que tienen formas de solución que son del tipo f de xy igual acá, a una constante. Son raras, por ejemplo, se dan si uno quiere calcular la tangente de una curva de nivel, por ejemplo, digamos, una curva, uno tiene las curvas de nivel de un problema, el problema que sea, puede ser curva de nivel reales o curva de nivel de algo, de calor, de lluvia, de mil cosas, o sea, calor digo de temperatura, ¿no? Para expresarme bien. De altura, uno quiere calcular la tangente, ¿por qué uno diría? ¿Por qué uno quiere calcular la tangente? Bueno, hay mil digamos, necesidades para calcular la tangente. Y esas normalmente tienen esta forma de acá. Porque la curva de nivel es esta que está acá. Está en el término constante. Estas no las vemos, son un despelote y no aportan casi nada. Lo mismo que hay unas que se llaman, que tienen de factores de integración especiales. Esta cuando se resuelven, ¿qué se hace? Primero se la lleva a esta forma. Entonces, si no vemos esta, ¿para qué vamos a ver la otra? La última forma que quiero ver con ustedes, o lo último que quiero ver es, hay unos tipos de ecuaciones diferenciales que lo que hay que hacer es convertirlas en ecuaciones diferenciales que se pueden resolver por alguno de los métodos que vimos antes. Entonces, tenemos que hacer dos cosas ahí. Primero, hacer un cambio de variable para convertirlo en alguna ecuación que podamos resolver por alguno de los métodos que conocemos. Es más, te diría, antes que eso hay que identificar el tipo de ecuación diferencial. Después convertirla, después resolver la ecuación diferencial en esta nueva variable y por último volver a las variables originales. Es bastante laburo. Se lo vamos a ver un poco, algunas cosas generales para que tengan una idea, sobre todo por si después en otro curso se las encuentran, que sepan un poco qué es lo que se está haciendo, pero resolver esta requiere que ustedes resuelvan
si nosotros quisiéramos poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales con soltura, es decir, que no importa cuál venga, yo la resuelvo, tendríamos que resolver muchas ecuaciones diferenciales, no es el objetivo del curso, ¿sí? Entonces vamos a englobar a este tipo de transformaciones en un tipo de ecuaciones o un tipo de método que llaman de sustituciones y transformaciones, que para nosotros van a ser equivalentes, aunque estrictamente hablando no lo son. Entonces, los pasos que vamos a seguir es primero identificar el tipo de ecuación, ahora vamos a cubrir algunos tipos, los más comunes. Después, cuando la identifiqué, la reescribo con la técnica que corresponde a ese tipo de ecuación. La reescribo en términos de las nuevas variables. Es decir, que yo tengo una ecuación diferencial y voy a resolver otra. La resuelvo, pero la familia solución no es la de mi ecuación diferencial, es la de mi nueva ecuación diferencial. Entonces no me sirve. Lo otro que tengo que hacer es reescribir la solución en términos de las variables originales. Esto no sé si a ustedes les pasó, porque la mayoría de las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo, una transformación típica es un cambio de coordenada. Cuando pasamos, por ejemplo, de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas o esféricas, porque el problema está en ese orden. Por ejemplo, los casos típicos son el calcular el volumen de una esfera, que en coordenada cartesiana el límite es muy complejo, el límite de integración. En cambio, en coordenadas esféricas es súper fácil. Para pasar de una a otra, ¿se acuerdan que multiplicábamos por el jacobiano, que me daba la correspondencia entre el área en un sistema y el área en otra? Pero yo no tenía que la solución que venía era una solución que me servía, aunque yo estaba resolviendo otro problema. Acá lo que vamos a tener que hacer es hacer un cambio de variable y después volver a las variables originales. Que eso no sé si han hecho tanto ustedes. Por ahí era algún método particular de análisis matemático 1. Pero lo más importante que yo voy a hacer, nosotros en este curso lo vamos a hacer varias veces en varios temas distintos. ¿Y cuál es el objetivo? O agarrar una ecuación que o no tiene solución, o la solución es muy complicada en las variables originales, convertirla en nuevas variables, solucionarla, y después volver al campo original. En dinámica de las estructuras, por ejemplo, se hace todo el tiempo eso. Se pasa al campo complejo, se hace una solución ahí, y después se vuelve a campo real, porque la solución del campo complejo no sirve para nada. Entonces vamos a tratar de ver algunos casos comunes, a ver si aportamos algo de claridad. Entonces vamos a ver el primer caso, que se llama unas ecuaciones que se llaman ecuaciones homogéneas. Profe, ¿le puedo ¿Sí? preguntar algo? Lo ¿Qué que, dice en el punto 3? Y en... Esto de vuelta a la letra, ¿no? Acá, Disculpe. igual que la clase que viene, pero esto es porque ya estaba proyectado. Va a dar Paula la clase. Así que no van a sufrir esto, ¿está bien? Acá lo que dice es, en este dice, identifico el tipo de ecuación. La tengo que clasificar, veo una ecuación diferencial y digo, esta es una ecuación diferencial, por ejemplo, homogénea. Ok. Después lo que hago es, reescribo esa ecuación homogénea. Cada ecuación tiene una técnica. Vos podés hacer el cambio de variable que quieras, siempre que lo hagas bien. Ahora, lo que hay que hacer es hacer un cambio de variable no solo que esté bien hecho, sino que convenga. Porque si yo cambio de variable y caigo en otro lado que no sirve para nada, ¿qué sentido tuvo cambiar de variable? Entonces, cada ecuación diferencial tiene un tipo, una forma de cambio de variable que me es conveniente. Así como calculamos el factor de integración, pero es un poco más complejo. Pero el espíritu es el mismo. Entonces yo ahora pongo una forma en la que lo puedo resolver. Entonces, ¿qué hago? Resuelvo la ecuación diferencial. ¿Cuál? ¿Esta? No, esta. Entonces, tengo una solución. Ahora tenía un problema que no tenía solución. Lo convertí en otra forma de ese problema. Ahora tengo una solución, pero en otra variable, que por ahí que no me interesan a mí. Entonces, lo que voy a hacer es llevarlo de vuelta a la variable original. Por ejemplo, nosotros en dinámica de las estructuras, ¿dónde se ve esto? Yo tengo un problema que está a nosotros, a los humanos, nos gusta mucho ver los problemas expresados en función del tiempo. Es decir, por ejemplo, queremos ver el desplazamiento de un punto material de una fundación o de una estructura en alguna dirección, normalmente en alguna de las direcciones coordenadas, a lo largo del tiempo. Es decir, tenemos una estructura, la agarra un sismo y queremos decir, bueno, en el instante 0,1 segundo después de que empezó el sismo, ¿dónde está este punto? Y 0,2 segundos y 0,3. Ahora, hay un método de resolución que lo que hace es expresar el comportamiento de la estructura en función de cómo responde a cada frecuencia. Es decir, agarro la vibración y la descompongo en su frecuencia. Y calculo la amplitud de cada frecuencia.
Obviamente lo que puedo obtener ahí es la amplitud total a través de la suma de las amplitudes de cómo vibra cada frecuencia. Pero eso es, y pasé de un problema. Si yo puedo preguntar al radio, para la frecuencia de 3 Hz, ¿cuál es la amplitud de vibración? Yo siempre estoy viendo la misma estructura vibrando de la misma manera, pero el resultado está expresado en una solución expresado en términos de T y en otra expresado en términos de la frecuencia. Normalmente son múltiplos de la frecuencia. Entonces yo tengo la misma información en los dos lados, nada más que una me es muy fácil de ver a mí, muy fácil de interpretar, la otra no la puedo interpretar. Entonces lo que tengo que hacer es después pasar de lo mío de las frecuencias al tiempo para que eso sea interpretable para mí. Acá va a pasar algo parecido, no exactamente igual, pero parecido a eso. Voy a tener resuelto un problema en torno a unas variables que está bien la información que está ahí, sí, pero no me va a servir a mis fines. Entonces tenemos que ver la manera de volver. ¿Está bien, Agustín? Ok, ok. Bueno, vamos a ver esto de homogénea y ya creería que después tenemos algunas otras. Tenemos algunas otras. Si llegamos a darlas, las vemos y si no, no, porque ya estoy para darle el cierre yo. Entonces, estas ecuaciones homogéneas dijimos. Las ecuaciones homogéneas son de esta forma. La derivada de y respecto a x es igual a una función f de x y de y, pero el truco es que esta que está acá se puede expresar como una función de y sobre x. Por ejemplo, imagínense que tengo la siguiente ecuación, x menos y por la diferencial x más x por diferencial y igual a 0. Entonces voy a tratar de llevarla de esa forma, hago diferencial y respecto a sobre diferencial x es y menos x sobre x y es igual a y sobre x esto menos 1. Entonces ven que se puede. Pero hay otras ecuaciones homogéneas hasta más sencillas que esa, por ejemplo, x menos 2y más 1 por diferencial x más x menos y por diferencial y igual a 0. Y acá tenemos la derivada del diferencial y respecto a x es igual a x menos 2y más 1 sobre y menos x. Y esto es de la forma 1 menos 2 y sobre x más 1 sobre x sobre y sobre x menos 1. Este término que está acá se conoce homogéneo. Entonces, esta ecuación en particular que está acá no la puedo resolver con el método que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo agarré mi ecuación y digo, tiene facha de homogénea, pruebo y digo, sí, efectivamente es una ecuación homogénea. Entonces voy a hacer la siguiente sustitución. Y ahora van a ver por qué no se puede resolver. Voy a sustituir a b por i sobre x. Entonces me va a quedar que la derivada de y respecto de x va a ser una función ya no de y sobre x, sino de b. Hasta acá no hice nada, digamos. Ahora lo que puedo hacer es expresar a la derivada de y respecto de x en términos de b aplicando la regla de la cadena. ¿Sí? Lo mismo que veníamos viendo hasta ahora, es decir, si b es igual a y sobre x, entonces y es igual a b por x, y entonces la derivada primera de y, es decir, la derivada de y respecto de x es igual a la derivada del primero por lo que tengo que tener acá cuidado es que, o cosas interesantes, ¿no? La derivada de x respecto de x, ¿cuánto vale? Derivada de x, 0. Cerca, 1, digamos. ¿Está bien? Ay, sí. ¿Ok? Bueno, entonces acá ponemos el 1. Entonces tenemos el primero sin derivar por la derivada del segundo, más el segundo sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de b respecto de x. Entonces, reemplazando esto en mi ecuación en esta ecuación de acá, que la vamos a llamar 6, reemplazando 5 en 6,
¿Cómo me queda esa expresión de acá arriba? Me va a quedar que la derivada de y respecto de x, ¿a qué es igual? Bueno, lo escribo yo. Es ¿Y qué b sería? más x por la derivada de b respecto de Sí, x igual a una función g de b. sí. ¿Y cómo reemplazo? Esta ecuación que está acá, ¿cómo se imaginan que se puede resolver? Variables separables. Excelente, por variables separables. ¿Y cuál va a ser mi función solución acá? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la función que estoy buscando y que va a ser la solución de mi ecuación diferencial? No va a haber, cuando la resuelves, no va a tener una familia de funciones De, sí, va a ser una familia de funciones. ¿De qué función? de, De b, de B. de b de x. Entonces, ¿qué hago? Cuando termino todo eso, vuelvo para atrás. La reemplazo por y de x y tengo resuelto el problema. ¿Está bien? Eh, otra, otra función o otro tipo de ecuaciones diferenciales que tiene que se puede hacer una sustitución sencilla es si es de la forma que la derivada de y respecto de x es igual a g, a una función de a por x más b por y. El reemplazo que voy a plantear acá la voy a reemplazar por una variable z que va a ser a por x más b por y. Y también la resuelvo por variables separables, porque g va a quedar como una función de z. Vamos a ver dos más y terminamos. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo. Otro tipo de ecuaciones que son interesantes para la ingeniería civil, para la ingeniería en general, era una ecuación que se llama ecuación de Bernoulli, que tiene esta forma. La derivada de y respecto de x más p de x por y es igual a q de x por i a la m. Tiene que tener algunas condiciones, ¿no? Este es P y Q tienen que ser continuas. Continuas en AB. Y N tiene que ser un número real. Pero nos dejan ahí un montón de cosas, digamos. Ahora, fíjense, si N es igual a cero, ¿cómo es esta ecuación? Igual que las anteriores. Igual que las demás arriba, esas ecuaciones lineales que ya vimos cómo se resuelven. Entonces, hay muchos puristas que dicen N tiene que ser distinto de cero, porque si no no tengo una ecuación de Bernoulli, tengo una ecuación lineal. ¿Está bien? La sustitución que tengo que hacer ahora para transformarla en una ecuación lineal es por una variable b igual a i a la 1 menos n. Con esta sustitución convierto a esta ecuación de que está acá arriba en una ecuación lineal. Ya no en i, sino en b. Se los dejo como ejercicio que lo demuestren. Me parece un ejercicio divertido para hacer y que además para solucionarlo, digamos. Después hay unas ecuaciones con coeficientes lineales que, háganme acordar, lo vemos la próxima clase que veamos ecuaciones diferenciales. Así cubrimos todo el espectro de cosas. ¿Alguna duda que tengan ahora? Por mi parte no. ¿Nada? Pau, ¿algo que tengas ganas de agregar? No, no. Bueno, entonces, si les parece, cerramos porque yo ya verán que no estoy como para un té, más que para 15 minutos más de clase. Así que los veo, si les parece, nos volvemos a encontrar virtual el próximo sábado
vemos si para empezar era un tema, quizás el tema nuevo, de los más relevantes del año, que es transformar el Laplace, o si completamos lo que nos falta de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver qué es lo más conveniente, lo resolvemos con Paula, y la semana que viene o una cosa o la otra. Así que si no hay duda y nada para agregar, los vemos el próximo sábado. Dale, Perdón, profe, no. ¿va a ser siempre virtual? Eso no lo No, entiendo. hasta el 6 de mayo vamos a hacer. El tema es así: están completando la obra de reparación de la universidad y están trabajando los sábados por la mañana. Durante la noche no hay problema porque de noche no trabajan y no hay obra. Pero para tratar de acelerar los plazos están trabajando los sábados. Quiere decir que mientras nosotros estamos dando clase, arriba nuestro hay unos tipos laburando. Entonces hay muy pocos salones habilitados porque es un riesgo para nosotros si se cae cualquier cosa y se nos cae en la cabeza a nosotros. Entonces nos han pedido que las materias que podemos darlas virtuales, tratemos de darlas virtuales. El plazo de finalización de obra estimado es 6 de mayo. Obviamente, como todas las obras, por ejemplo, hoy llovió, hoy podíamos haber ido hoy porque no hay nadie laburando, seguro, con esta lluvia. Pero no lo sabemos. Entonces, para el plazo ese se va a correr tentativamente hasta el 6 de mayo, pero probablemente un poco más, vamos a estar virtual. Para ordenarnos nosotros, vamos a seguir virtual hasta que les avisemos por el campus. ¿Les parece? Dale. Sí. ¿Sí? Entonces, hasta que les avisamos, seguimos virtual. Creemos que hasta el 6 de mayo seguro y quizás un poquito más también. ¿Listo? Dale, ¿Te profe, contesté, genial. Gastón, ahí con la duda? Sí, el tema es que nosotros por ahí vamos a tener inglés presencial y termina Sí. justo al horario que empieza esta materia. Entonces se nos complica, no la semana que viene, porque tenemos virtual también inglés, pero ya la siguiente sí tenemos presencial. Bueno, pero la siguiente, casi que si no es 6 de mayo, pegan el palo, a ver. Sí, está cerca. Sí, es 20 y pico. O sea, por ahí podemos ver 27 es. A ver, nosotros no es que no podemos ir a la facultad, ¿eh? No, sí, tipo, lo digo para que sepa que nosotros nos pasa esto. Abril, claro, o sea, en realidad hay 2 sábados que son conflictivos. Bueno, déjame que hablo con Daniel Torres, que ya este sábado se cursó así, a ver qué tantos salones hay disponibles. Si Listo. no, escúchenme, siempre nos piden, tírenle la oreja. ¿Quién está dando Zanardi? No, Zanardi no, ¿cómo se llamaba la profesora de inglés? Era muy accesible la profesora que estaba de inglés. ¿Cómo se llama el apellido? No me acuerdo, pero sí le decimos que nos vamos Bueno, tírenle un poco, escúchenme, tírenle un Sí, poco sí. la oreja y díganle si puede dar virtual, que dé 2 clases más virtual y no ocupamos salones sin sentido. Además es un riesgo para todos, para nosotros, para ustedes. Ustedes se descuidan un segundo, se van a estudiar al salón que no es, para alguien no vayó al salón y pues llega justo, pasa algo y se lastima, una boludez. No tiene sentido. ¿Está bien? Sí. Si después vemos que es un problema, hagamos una cosa, la clase que viene volvemos a reevaluar este tema, ¿sí? Si vemos que es una cosa insalvable y que la profesora de inglés tiene que ir a la facultad sí o sí por algo, vemos si podemos nosotros, hablo con Daniel Torres y vemos si en función de los salones que hay disponibles, si conseguimos algún aula para nosotros. ¿Les parece? Listo, profe. Dale. Bueno, así hacemos. Bueno, los veo el próximo sábado entonces. Nos vemos, profe. Chao, Nos vemos. profe. Chau, Se Pau. mejore, buen fin de. Gracias. Muchas gracias. Chao.